Ella solo quería atravesar la tormenta y llegar viva a casa. Pero aquella caja en medio del barro hizo que sus pasos se congelaran. Ninguna madre espera encontrar vida donde solo debería haber peligro, mucho menos vida salvaje. Y aún así, allí estaban ellos, frágiles, temblando, completamente fuera de lugar. ¿Puedes imaginar el impacto de sentir que toda la selva podría estar observándote en ese mismo instante? Parece imposible creerlo, pero esta historia ocurrió. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el motivo de que esos cachorros estuvieran allí va a sorprenderte mucho más de lo que imaginas. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me encantará saber hasta dónde llegan estos relatos. Prepara tu corazón, porque todo comienza con aquella caja que jamás debería haber estado allí. La lluvia caía fuerte aquella noche de noviembre de 1928, en la Sierra Profunda de Brasil, transformando los caminos de tierra roja en ríos de lodo espeso que amenazaban con tragarse el mundo entero. Dentro de su rancho de adobe, que crujía peligrosamente bajo el peso de la tormenta, Elisa tiritaba no solo por el frío húmedo que se colaba por las grietas de las paredes, sino por una soledad tan vasta que parecía helarle los huesos más que el propio viento. A sus 32 años, la viudez le había caído encima como una sentencia de muerte anticipada. Hacía 6 meses que Antonio, su marido, había sucumbido a la fiebre tras una picadura de serpiente, dejándola sin protección en una tierra donde una mujer sola no valía más que el polvo del camino. Sentada en la penumbra, con el estómago rugiendo por un hambre antigua y persistente, Elisa miraba la llama vacilante de su último farol de queroseno, preguntándose si esa sería la noche en que el techo finalmente cedería y la enterraría junto con sus miserias, borrando su existencia de un mapa que ya la había olvidado. El sonido del viento era un lamento constante, un aullido que golpeaba las tablas sueltas de la ventana, pero de repente algo diferente atravesó el estruendo de los truenos, algo agudo y desesperado que no pertenecía a la furia de la naturaleza. Elisa levantó la cabeza, tensando cada músculo de su cuerpo desgastado, tratando de separar los sonidos de la noche. No era el balido de su vieja cabra blanca, el único ser vivo que los acreedores no se habían llevado por considerarla inútil, ni tampoco era el canto de ningún pájaro nocturno conocido. Era un llanto, un gemido ahogado y continuo que venía de afuera, del borde del camino principal, donde el agua corría con violencia hacia el barranco. El instinto, esa fuerza primitiva que a menudo desafía a la razón, la impulsó a ponerse de pie, ignorando el sentido común que le gritaba que quedarse resguardada era la única forma de sobrevivir a esa noche maldita. Cubriéndose con un chal de lana raído que olía a humedad y a tiempos mejores, Elisa tomó el farol y empujó la puerta, luchando contra una ráfaga de viento que casi le arranca la luz de las manos. Afuera, la oscuridad era absoluta, rota solo por los relámpagos que iluminaban brevemente la desolación del paisaje, árboles doblados como ancianos suplicantes y un mar de fango que le llegaba hasta los tobillos. El llanto se hizo más claro, más urgente, guiándola a través de la lluvia que golpeaba su rostro como piedras afiladas, obligándola a entrecerrar los ojos para no perder el rumbo. Caminó con dificultad, resbalando y recuperando el equilibrio, hasta llegar al borde del camino donde la tierra comenzaba a desmoronarse hacia el precipicio, y allí, medio enterrada en el lodo y a punto de ser arrastrada por la corriente sucia, vio una forma rectangular y oscura que no pertenecía al paisaje natural. Era una caja de madera maciza, reforzada con esquinas de hierro oxidado, un objeto que denotaba un valor y una procedencia ajena a la miseria de aquella región olvidada por Dios. La tapa estaba mal clavada, como si quien la hubiera cerrado tuviera prisa por deshacerse de su contenido, o quizás como si el horror de lo que estaba haciendo le hubiera impedido terminar el trabajo con precisión. Elisa se acercó, sintiendo un miedo frío en el estómago que nada tenía que ver con la tormenta. En esos parajes, las cajas abandonadas en los caminos solían contener desgracias, brujerías o los restos de crímenes inconfesables. Sin embargo,
El gemido provenía de su interior, un sonido de vida que luchaba contra la muerte inminente. Y Elisa, que no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo, sintió que no podía dar media vuelta y dejar que el agua se llevara aquel misterio. Usando una fuerza que nacía de la desesperación, Elisa se agachó en el barro y tiró de la caja, sus dedos resbalando sobre la madera mojada y astillada. Pesaba mucho, más de lo que una mujer debilitada por el hambre debería poder mover, pero la adrenalina le inyectó una energía furiosa. Arrastró el objeto centímetro a centímetro, sus botas hundiéndose en el fango, respirando con dificultad, mientras la lluvia empapaba su ropa hasta pegarla a su piel como una segunda capa helada. Cada tirón era una batalla ganada contra la gravedad y el destino, y mientras arrastraba la caja hacia la seguridad relativa de su porche, una sensación de fatalidad la invadía. Sentía que estaba invitando a su casa algo que cambiaría su vida para siempre, aunque no sabía si sería para salvarla o para condenarla definitivamente. Finalmente, bajo el techo agujereado del porche, Elisa soltó la caja y se dejó caer de rodillas, jadeando, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. El farol, colocado en el suelo, arrojaba sombras danzantes sobre la madera mojada, y el llanto en el interior de la caja se había convertido en un gemido débil, casi inaudible, el sonido de la resignación ante la muerte. Con las manos temblorosas, Elisa buscó una barra de metal oxidado que usaba para atrancar la puerta, y la introdujo bajo la tapa, haciendo palanca con cuidado. La madera cedió con un crujido seco y doloroso, como si la caja misma se quejara de revelar su secreto, y Elisa levantó la tapa esperando encontrar cachorros de perro, o quizás gatos salvajes abandonados por algún granjero cruel. Lo que vio la hizo retroceder de golpe, sofocando un grito que se quedó atrapado en su garganta seca. No eran perros, ni gatos, ni ninguna criatura que ella hubiera visto jamás en los montes de Brasil. Eran 3 cachorros de felino, empapados, temblando violentamente, con un pelaje de un tono dorado sucio manchado de barro y motas oscuras que parecían desvanecerse en su piel. Sus cabezas eran grandes, desproporcionadas para sus cuerpos esqueléticos, y cuando la luz del farol los golpeó, 3 pares de ojos azules, profundos y aterrorizados, se clavaron en ella. Eran leones. Cachorros de león africano, tirados en una caja podrida en medio de una tormenta tropical, lejos de cualquier lugar donde su existencia tuviera sentido lógico. Elisa se quedó paralizada, su mente incapaz de procesar la imposibilidad de lo que tenía delante, debatiéndose entre el terror atávico a los depredadores y la compasión. La lógica le gritaba que corriera, que cerrara la caja y la empujara de nuevo al camino, que fuera al pueblo a buscar a los hombres con escopetas para que acabaran con aquello antes de que crecieran y se convirtieran en monstruos devoradores de hombres. Pero entonces, uno de los cachorros, el más pequeño y que parecía estar al borde de la hipotermia, se arrastró torpemente sobre sus hermanos y extendió una pata hacia ella, emitiendo un sonido que no era un rugido, sino una súplica. Elisa miró esas garras diminutas, todavía inofensivas, y vio en esos ojos no la ferocidad de la selva, sino el mismo desamparo que ella sentía cada mañana al despertar en una cama vacía. No vio bestias, vio huérfanos, vio criaturas que, al igual que ella, habían sido desechadas por alguien poderoso que las consideraba un estorbo, basura que se tira al borde del camino para que la lluvia limpie la culpa. Lentamente, como si estuviera bajo un hechizo, Elisa extendió la mano y tocó la cabeza húmeda del cachorro más valiente. El animal no la mordió, sino que comenzó a lamerle los dedos callosos con una lengua rasposa y caliente, buscando desesperadamente calor y consuelo. Ese contacto rompió la presa que contenía las emociones de Elisa, y las lágrimas comenzaron a mezclarse con el agua de lluvia en su rostro, un llanto silencioso por la crueldad del mundo y por la inexplicable conexión que acababa de nacer. En ese momento, en esa noche oscura y miserable, Elisa tomó la decisión más peligrosa de su vida.
No serían trofeos, ni monstruos, ni víctimas de la tormenta. Serían suyos. Se levantó ignorando el frío y comenzó a meter a los animales dentro de su casa, uno por uno, cargándolos contra su pecho como si fueran niños. Dentro del rancho, Elisa secó a las criaturas con sus propias ropas de luto, frotando sus cuerpos para devolverles el calor, y sacrificó la poca leche que su cabra había dado esa mañana, vertiéndola en un cuenco de barro mellado. Mientras veía a los 3 pequeños leones lamer la leche con avidez desesperada, Elisa supo que había cruzado una línea sin retorno. Había invitado a la naturaleza salvaje a su hogar y al hacerlo, había declarado una guerra silenciosa contra quienquiera que hubiera tenido la crueldad de abandonarlos. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, intentando derribar las paredes de adobe, pero adentro, bajo la luz tenue del farol, una extraña familia se formaba en el silencio, un pacto de supervivencia sellado entre una viuda solitaria y 3 reyes destronados que dormían ahora por primera vez, seguros y calientes a sus pies. Los primeros rayos de un sol tímido y pálido se filtraron por las rendijas del techo a la mañana siguiente, iluminando una escena que desafiaba toda lógica en aquel rincón olvidado del mundo. Una mujer dormida en el suelo de tierra, rodeada por 3 pequeñas bestias que respiraban al unísono con ella. Elisa despertó con el cuerpo dolorido por la humedad y el suelo duro, pero fue el hambre voraz de los animales lo que la sacó de su letargo. Los 3 cachorros, ya secos y con el pelaje comenzando a esponjarse, la empujaban y mordisqueaban sus manos con encías impacientes, exigiendo más de aquella leche que ya no existía. Al mirarlos a la luz del día, Elisa notó que, aunque estaban flacos y desnutridos, tenían una belleza salvaje que cortaba el aliento, una promesa de fuerza letal escondida bajo esa fragilidad momentánea. Decidió llamarlos allí mismo, mientras acariciaba sus cabezas calientes, Sol, al más claro y vibrante, Luna, a la hembra de ojos plateados y mirada esquiva, y Rey, al más grande y protector, aquel que la había lamido primero en la oscuridad, sellando su destino compartido. La realidad de su decisión cayó sobre ella con el peso de una losa de granito antes del mediodía. Alimentar a 3 depredadores en crecimiento era una tarea titánica para alguien que apenas lograba alimentarse a sí misma. La vieja cabra, Blanca, miraba con recelo desde el corral, intuyendo quizás el olor a muerte que emanaba de la casa, y su leche se había secado casi por completo debido al estrés de la tormenta. Elisa entendió que el sacrificio no sería metafórico, sino carnal. Comenzó a racionar su propia comida, comiendo apenas raíces cocidas y caldos claros, guardando cualquier trozo de sustancia para los animales. Su estómago se convirtió en un nudo constante de dolor y vacío, un recordatorio físico de su maternidad prestada, pero cada vez que veía a los pequeños leones dormir con el vientre lleno, sentía una satisfacción extraña y profunda que ningún plato de comida le había dado jamás en sus años de soledad. Para mantenerlos con vida, Elisa tuvo que descender a niveles de humillación que nunca imaginó, convirtiéndose en una sombra que recorría los callejones traseros del pueblo al atardecer. Iba al matadero municipal, un lugar impregnado del olor ferroso de la sangre vieja y las moscas, y suplicaba por los desperdicios que normalmente se tiraban a los cerdos o se quemaban. Mentía con una fluidez que la asustaba, inventando historias sobre una manada de perros cimarrones que había adoptado para proteger su rancho de los ladrones, soportando las risas burlonas de los carniceros que le arrojaban huesos pelados y vísceras en mal estado, como si le hicieran un favor real. Regresaba a casa cargando esos despojos sanguinolentos envueltos en trapos sucios, sintiendo el peso de las miradas ajenas clavadas en su espalda, rezando para que nadie sintiera curiosidad por ver a esos supuestos perros que consumían tanta carne. El tiempo dentro del rancho comenzó a distorsionarse, medido no por horas, sino por el crecimiento acelerado y aterrador de sus huéspedes clandestinos. Lo que al principio eran juegos torpes de cachorros, pronto se transformaron en entrenamientos de caza,
Sol y luna acechaban sus tobillos con una precisión instintiva, y sus garras, antes inofensivas agujas, empezaron a rasgar la tela de sus faldas y a marcar su piel con líneas rojas. Rey, el más dominante, desarrollaba un rugido que, aunque todavía juvenil, hacía vibrar los cacharros de barro en la estantería y provocaba un silencio súbito en los grillos de afuera. Elisa los miraba con una mezcla de fascinación y terror, consciente de que estaba criando a la muerte en su propia sala, pero incapaz de detener el proceso, atrapada por el amor feroz que sentía por aquellas vidas que nadie más había querido. El secreto se volvió una prisión asfixiante. Las paredes de adobe eran delgadas y el rancho estaba aislado, pero no lo suficiente para ocultar para siempre la presencia de 3 grandes felinos. Elisa vivía en un estado de paranoia constante, saltando ante cada ruido de cascos en el camino, manteniendo las ventanas y puertas trancadas, incluso en los días de calor sofocante, para que nadie pudiera ver hacia adentro. El olor dentro de la casa cambió, volviéndose almizclado y salvaje, un aroma penetrante a fiera que impregnaba su ropa y su cabello, obligándola a lavarse frenéticamente en el arroyo lejano antes de bajar al pueblo, temiendo que el viento la delatara. Se aisló completamente de sus pocos conocidos, dejando de asistir a la misa y evitando el mercado, convirtiéndose en la viuda loca de la que todos cuchicheaban, sin saber que su locura tenía garras y colmillos. Fue la necesidad de comprar medicina para una infección en la pata de Luna lo que la obligó a ir al centro del pueblo un domingo por la mañana, cuando la plaza estaba llena de gente después del servicio religioso. Elisa caminaba con la cabeza gacha, intentando hacerse invisible entre los puestos de verduras y las familias vestidas de domingo, sintiéndose como una intrusa en el mundo de los humanos normales. Mientras esperaba a que el boticario atendiera a un cliente, escuchó una conversación que la dejó helada. 2 peones de la hacienda Santa Elena, reconocibles por sus sombreros de cuero y sus espuelas de plata, hablaban en voz alta mientras fumaban recostados en una pared cercana. Hablaban del coronel Damião, el dueño de casi todas las tierras que la vista alcanzaba, un hombre cuya riqueza solo era superada por sus caprichos excéntricos y su crueldad legendaria. El viejo estaba echando espuma por la boca, decía uno de los hombres, riendo entre dientes mientras escupía tabaco al suelo empedrado. Pagó una fortuna en oro para traer esas bestias desde África. Quería montar un zoológico privado para impresionar al gobernador en la fiesta de fin de año. Elisa sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sus manos se aferraron al mostrador de madera del boticario para no caerse. Sabía, con una certeza absoluta y nauseabunda, que estaban hablando de sus hijos. Aguzó el oído, ignorando el latido ensordecedor de su propio corazón, necesitando saber por qué, si eran tan valiosos, habían terminado tirados como basura en una zanja durante la tormenta. La respuesta que escuchó a continuación fue un golpe más brutal que cualquier puñetazo físico. Pero cuando llegaron las jaulas del barco, los bichos venían flacos, mareados por el viaje, con el pelo opaco, continuó el peón con indiferencia. El coronel dijo que parecían ratas gigantes, que eran mercancía defectuosa y que le daban asco. Dijo que no iba a poner animales enfermos en su jardín. Así que mandó al capataz que se deshiciera de ellos esa misma noche, que los tirara al río con caja y todo, para no dejar rastro de su mal negocio. No había enfermedad contagiosa, no había peligro inminente, no había una razón humanitaria ni sanitaria. Habían sido sentenciados a muerte simplemente por no ser estéticamente perfectos en el momento de su llegada, por no cumplir con la vanidad inmediata de un hombre que veía a los seres vivos como adornos desechables. La indignación que inundó a Elisa fue tan caliente y violenta que tuvo que morderse el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre para no gritarles allí mismo. Esos animales que ahora dormían en su casa y que la recibían con ronroneos que hacían temblar el suelo, habían sido descartados por estar cansados y hambrientos después de un viaje transatlántico, juzgados como defectuosos por un tirano que nunca había conocido el hambre ni la fatiga.
Compró el ungüento con las pocas monedas que le quedaban y salió de la botica con un paso diferente, más firme, más pesado. Ya no caminaba como una viuda asustada que escondía una vergüenza. Caminaba como una guardiana que acaba de descubrir al enemigo. La compasión se había transformado en una furia silenciosa y protectora. Si el coronel los consideraba basura, ella los convertiría en reyes, aunque le costara la vida. El regreso al rancho fue un viaje de resoluciones sombrías, bajo el sol implacable del mediodía. Elisa miraba las tierras de la hacienda que se extendían hasta el horizonte, alambradas y verdes, contrastando con la sequedad de su propia parcela, y juró que nadie tocaría a esas criaturas mientras ella respirara. Al entrar en la casa, Rey se acercó a recibirla, frotando su enorme cabeza contra su cadera, con una fuerza que casi la derriba. Ya no era un cachorro indefenso. Su melena comenzaba a despuntar como una corona oscura alrededor de su cuello, y sus ojos azules habían cambiado a un ámbar profundo e inteligente. Elisa se arrodilló y abrazó al animal, hundiendo los dedos en su pelaje, sintiendo el poder latente bajo su piel. Sabía que el tiempo se le estaba acabando. Crecían demasiado rápido, comían demasiado, y el secreto era una bomba de tiempo que pronto estallaría en la cara de todo el pueblo, pero ahora, sabiendo la verdad, la huida ya no era una opción cobarde, sino una estrategia de guerra necesaria. Los meses pasaron arrastrándose como una serpiente perezosa bajo el sol implacable del sertón, transformando el rancho de Elisa en un universo paralelo donde las leyes de la naturaleza se habían invertido por completo. Aquellos cachorros que cabían en una caja de zapatos se habían convertido en criaturas magníficas y aterradoras que ocupaban casi todo el espacio vital de la pequeña casa de adobe. Los muebles, ya viejos y frágiles, habían sucumbido bajo el peso de sus juegos bruscos. Las patas de las sillas estaban roídas y la mesa principal tenía marcas profundas de garras que contaban la historia de su crecimiento explosivo. Sol y luna se movían con una gracia letal, saltando de la cama al alféizar de la ventana con un silencio que contradecía su tamaño, mientras Rey, el macho alfa indiscutible, patrullaba el perímetro de la sala con un paso pesado y rítmico, su melena oscureciéndose día a día, como una nube de tormenta que se acumula en el horizonte. El hambre se había convertido en un cuarto habitante de la casa, una presencia constante y dolorosa que Elisa trataba de ignorar mientras veía cómo su propia carne se consumía para alimentarla de ellos. Su cuerpo se había vuelto anguloso y frágil, la piel estirada sobre los huesos como pergamino seco, mientras que sus hijos lucían pelajes brillantes y músculos tensos bajo la piel dorada. Ella comía lo mínimo indispensable para mantenerse en pie, reservando cada trozo de carne, cada hueso con tuétano y cada sobra que lograba mendigar para las fauces insaciables de los leones. A pesar de su ferocidad latente, con ella eran de una ternura conmovedora. Cuando Elisa se sentaba en el suelo, exhausta por el hambre y el miedo, ellos la rodeaban formando un círculo de calor vivo, lamiendo sus manos ásperas con lenguas que podían arrancar la piel, pero que elegían acariciar. Sin embargo, el secreto de Elisa tenía los días contados, pues en un pueblo pequeño el silencio es tan raro como el oro, y la curiosidad de los vecinos es una fuerza más destructiva que cualquier sequía. C, un hombre amargado y con fama de borracho que vivía a 2 kilómetros colina abajo, había notado los viajes extraños de Elisa al matadero y la desaparición de los animales pequeños en los alrededores. Una tarde sofocante, impulsado por la malicia y la sospecha de que la viuda ocultaba algún tesoro o amante clandestino, decidió acercarse al rancho sigilosamente, arrastrándose entre los matorrales secos como una lagartija espía. El aire estaba estancado, sin una sola brisa que moviera las hojas, lo que permitía que cualquier sonido viajara con una claridad peligrosa a través de las paredes de barro mal selladas. Elisa estaba adentro, intentando calmar a Rey, que estaba inquieto por el calor, cuando C llegó hasta la ventana trasera, cuya madera estaba carcomida por las termitas y dejaba ver el interior a través de varias grietas amplias.
El hombre contuvo la respiración y pegó el ojo a la abertura, esperando ver miserias humanas, pero lo que vio le heló la sangre en las venas y le hizo soltar un jadeo involuntario. Una enorme silueta dorada pasó frente a su campo de visión, seguida por el brillo inconfundible de unos ojos ambarinos que parecían contener fuego líquido. No era un perro, ni un becerro. Era una bestia de leyenda, un monstruo que solo existía en los cuentos de tierras lejanas, y estaba allí, echado a los pies de la viuda pobre como si fuera un gato doméstico. El miedo inicial de C fue rápidamente reemplazado por una codicia oscura y calculadora. Su mente, enturbiada por el alcohol y la envidia, conectó rápidamente los puntos con los rumores que había escuchado meses atrás en la taberna sobre los animales perdidos del coronel. Sabía que esa información valía dinero, mucho dinero, quizás lo suficiente para sacarlo de su propia miseria y comprar el respeto que nunca había tenido. Se alejó del rancho caminando hacia atrás, con el corazón golpeándole el pecho, no por el terror a ser devorado, sino por la emoción de la traición inminente. Bajó la colina casi corriendo, tropezando con las raíces, con una sonrisa torcida en el rostro, ensayando mentalmente cómo le contaría al capataz de la hacienda Santa Elena que la viuda loca tenía el zoológico perdido del patrón en su propia sala. Dentro de la casa, Elisa sintió un escalofrío repentino que no tenía nada que ver con la temperatura. Fue un presentimiento visceral, una sombra que cruzó su alma, advirtiéndole que el santuario había sido violado. Los animales también lo sintieron. Rey detuvo su patrulla y se quedó inmóvil con las orejas giradas hacia la ventana trasera, emitiendo un gruñido bajo que vibró en el suelo de tierra y subió por las piernas de Elisa. Luna se erizó, mostrando los colmillos, y Sol comenzó a caminar en círculos nerviosos, oliendo el aire con desconfianza. El instinto de la manada se había activado, una alarma silenciosa que gritaba peligro, y Elisa supo, con la certeza fatalista de quien ha esperado la tragedia toda su vida, que el tiempo de esconderse había terminado definitivamente. La tarde cayó con una lentitud agónica, tiñendo el cielo de un rojo sangriento que parecía presagiar violencia. Mientras Elisa atrancaba la puerta con muebles y maderos, una defensa inútil contra lo que se avecinaba. Se sentó en el centro de la habitación, abrazada a sus 3 leones, acariciando sus cabezas con manos temblorosas, susurrándoles promesas de protección que sabía que no podría cumplir con fuerza física, sino solo con la fuerza de su voluntad. El silencio de la noche fue roto no por los grillos, sino por el sonido distante y rítmico de cascos golpeando la tierra seca, un estruendo que crecía como una marea acercándose a la orilla. Eran muchos caballos, demasiados para una visita de cortesía, y venían acompañados por el ladrido frenético de perros de caza, animales entrenados para oler el miedo y desgarrar la carne. Elisa se puso de pie, secándose las lágrimas frías de las mejillas, y buscó su única arma, una vieja hoz oxidada que usaba para cortar hierbas, un objeto patético contra rifles y hombres armados, pero que empuñó con la dignidad de una reina guerrera. Los caballos se detuvieron frente al rancho, sus relinchos y el ruido de los frenos de metal llenando el aire nocturno, seguidos por voces masculinas que gritaban órdenes bruscas y risas crueles. «Salga, mujer», bramó una voz que Elisa reconoció al instante. Una voz acostumbrada a mandar y a ser obedecida sin cuestionamientos, la voz del coronel Damião. «Sabemos lo que tiene ahí dentro. Sabemos que tiene algo que me pertenece por derecho». Elisa miró a Rey, cuyos ojos brillaban en la penumbra con una inteligencia feroz, y le hizo una señal con la mano para que se quedara atrás, aunque sabía que el león estaba listo para matar por ella. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el olor a almizcle y tierra de su hogar, y quitó las trancas de la puerta con movimientos lentos y deliberados. Al abrir la hoja de madera, la luz de las antorchas la golpeó, cegándola momentáneamente, revelando un círculo de hombres a caballo que rodeaban su casa como buitres esperando el momento de bajar a comer. En el centro estaba el coronel, montado en un semental negro,
mirándola con una mezcla de asco y triunfo, con C a su lado, señalándola con un dedo acusador y tembloroso. «Ahí está, patrón, tal como le dije», chilló C, buscando la aprobación de su amo. El coronel desmontó con una agilidad sorprendente para su edad, caminando hacia el porche con las botas de cuero crujiendo en la grava, con un látigo en la mano y una pistola en la cintura. «Así que es verdad», dijo Damião acercándose tanto que Elisa pudo oler el tabaco caro y el alcohol en su aliento. «Una viuda muerta de hambre criando a mis bestias. Debí imaginar que alguien había robado mi propiedad». Elisa no bajó la mirada. Alzó la barbilla, pequeña y frágil, frente a aquel gigante de poder y maldad, y respondió con una voz que, para sorpresa de todos, no tembló ni una sola vez. «No robé nada. Usted los tiró a morir en el barro. Lo que se tira a la basura ya no tiene dueño, coronel. Ahora son mi familia». La risa del coronel fue un sonido seco, como ramas partiéndose en invierno, carente de cualquier humor real, una mueca de superioridad ante lo que consideraba un delirio. Para él, la idea de que una mujer andrajosa y solitaria reclamara parentesco con unas bestias africanas era el colmo de la locura rural, una broma de mal gusto que solo merecía ser aplastada bajo la suela de su bota. Miró a sus hombres, buscando la complicidad en su crueldad habitual, y ellos respondieron con sonrisas nerviosas y forzadas, las manos inquietas sobre las riendas de unos caballos que ya comenzaban a oler algo en el aire estancado que les erizaba la piel. Damião dio un paso más hacia el porche, su sombra proyectándose larga y distorsionada sobre la fachada de adobe, invadiendo con violencia el pequeño espacio de dignidad que Elisa intentaba defender con su cuerpo delgado y tembloroso. No veía a una oponente, veía un obstáculo molesto, una mala hierba que había crecido en el camino de su capricho y que debía ser arrancada de raíz antes de que el sol terminara de morir. «Familia», repitió con desprecio, escupiendo la palabra al suelo como si fuera veneno o flema. «Usted ha perdido el juicio tanto como la vergüenza, viuda. Esos animales no son hijos, son máquinas de matar que valen más muertos y disecados que usted viva». Hizo una señal brusca, autoritaria, a uno de sus peones, un hombre con el rostro marcado por la viruela que sostenía una antorcha encendida, dejando caer gotas de brea ardiendo sobre la tierra seca. «Si tanto los quiere, puede arder con ellos. Le doy 3 segundos para apartarse de esa puerta antes de que convirtamos este chiquero en una pira funeraria. Mis perros necesitan practicar el instinto de sangre, y si las bestias salen quemadas, sus pieles todavía servirán para alfombras en mi biblioteca». La amenaza no era vacía. El olor a queroseno llenó el aire de inmediato, sofocante y químico, mezclándose con el miedo palpable que emanaba de los poros de Elisa. Elisa sintió que las piernas le fallaban, no por cobardía, sino por la vibración visceral de la injusticia que recorría la tierra bajo sus pies descalzos y subía por su columna. Sabía que el fuego era el final absoluto. El techo de paja seca prendería en un instante, transformando el refugio en una trampa mortal de humo y llamas de la que no habría escapatoria para sus hijos. Pero moverse significaba entregarlos, significaba abrir la puerta voluntariamente para que las balas y los colmillos de los perros de caza despedazaran a los únicos seres que la habían mirado con amor incondicional en años. Se aferró al marco de la puerta con los nudillos blancos por la tensión, clavando las uñas rotas en la madera podrida, y negó con la cabeza, muda, obstinada, una figura solitaria y patética contra la noche inmensa y el poder absoluto del coronel. No tenía armas, no tenía dinero, no tenía apellido, solo tenía su cuerpo frágil para interponerse entre la brutalidad del mundo y la inocencia salvaje que respiraba a sus espaldas. Envalentonado por la presencia protectora del coronel y ansioso por ver el espectáculo de sangre, gritó desde atrás, su voz chillona rompiendo la tensión estática como un vidrio roto. «Quítese, bruja, deje que el patrón recupere lo suyo. Seguro que les ha dado carne humana a esos bichos, por eso no la comen. Seguro tiene pacto con el diablo». Sus palabras,
cargadas de la superstición ignorante del campo y de una malicia pura, agitaron a los peones, que levantaron sus rifles con movimientos nerviosos, apuntando hacia la casa. La acusación flotó en el aire, absurda pero peligrosa, convirtiendo a Elisa no solo en una ladrona a los ojos de ellos, sino en algo monstruoso, una hechicera que merecía ser eliminada por el bien común. El coronel sonrió levemente, viendo cómo la narrativa se volvía a su favor, justificando cualquier violencia que estuviera a punto de cometer como un acto de saneamiento necesario y moral. Damián levantó su propio rifle, un arma de cañón largo con incrustaciones de plata que brillaba bajo la luz vacilante de la luna y las antorchas, un objeto de belleza letal. No apuntó a Elisa directamente, sino al centro de la puerta de madera reforzada, calculando fríamente que una bala de ese calibre atravesaría las tablas podridas y encontraría carne blanda al otro lado, provocando el caos necesario para que las bestias salieran en estampida o murieran allí mismo desangradas. Su dedo, enfundado en un guante de cuero fino, acarició el gatillo con una lentitud obscena, disfrutando del poder divino que tenía sobre la vida y la muerte en ese instante suspendido en el tiempo. «A la cuenta de 3», murmuró, con la voz suave y terrible de quien arrulla a un niño antes de ahogarlo. 1. El silencio que siguió al primer número fue absoluto, sobrenatural, como si el mundo hubiera dejado de respirar de golpe. Los grillos callaron su canto, el viento dejó de soplar entre los árboles, e incluso los perros de caza, que hasta ese momento habían estado ladrando y tirando de las correas con furia, se quedaron mudos de repente, con las colas metidas entre las patas y las orejas pegadas al cráneo gimiendo por lo bajo. Los caballos comenzaron a bailar nerviosos sobre el lugar, resoplando con los ojos desorbitados, mostrando el blanco del pánico, olfateando el aire con terror, detectando una ferocidad antigua y suprema que sus instintos de presa reconocían mucho antes que la razón limitada de sus jinetes humanos. Elisa cerró los ojos, rezando una oración sin palabras, sintiendo el calor inmenso de Rey a través de la madera de la puerta, una presencia masiva que ya no estaba echada, sino de pie, esperando, escuchando el latido acelerado de su madre humana. 2, dijo el coronel, su voz sonando extrañamente hueca en el vacío del silencio, ignorando la inquietud visible de sus propios animales, cegado por su arrogancia y su deseo de destrucción. Su ojo estaba fijo en la mira, el mundo reducido a ese pequeño círculo de hierro y muerte. Elisa no se movió ni un milímetro, no suplicó piedad. Aceptó con una calma repentina que ese podría ser su último momento en la tierra, y encontró una paz extraña y final en la idea de caer defendiendo lo único que había amado de verdad. Imaginó a Sol y Luna asustados en la oscuridad del cuarto trasero, y deseó con todas sus fuerzas que, si ella caía, ellos tuvieran la oportunidad y la astucia de escapar hacia la sierra, de vivir libres y salvajes como debieron haber sido siempre, lejos de la codicia enferma de los hombres que los veían como alfombras. Pero el 3 nunca llegó, no fue pronunciado por labios humanos. Fue ahogado, devorado, borrado de la existencia por un sonido que emergió de las profundidades de la casa de adobe, un sonido tan grave, potente y primordial, que hizo vibrar el suelo bajo las botas de los hombres y resonó en la caja torácica de cada ser vivo presente. No era el rugido de un animal de circo, ni el grito lastimero de una bestia enjaulada. Era el rugido de un rey que reclama su territorio y defiende a su manada con una furia sísmica. Comenzó como un estruendo subterráneo, como un terremoto naciendo, y subió en volumen hasta convertirse en una onda expansiva de poder sónico que sacudió el polvo de las vigas del porche y hizo que la antorcha del peón cayera al suelo, chisporroteando inútilmente en el barro húmedo. El caballo del coronel, un semental pura sangre entrenado para no temer a los disparos de fusil, se encabritó violentamente, relinchando de terror puro y absoluto, casi derribando a Damián, quien tuvo que aferrarse a la crin negra para no caer de espaldas en el lodo. Los otros caballos,
entraron en pánico total, girando y coceando, rompiendo la formación militar que mantenían, ignorando las espuelas y los gritos de sus jinetes. Los perros, esos valientes cazadores que supuestamente iban a despedazar a los leones, rompieron sus correas con una fuerza nacida del pavor o arrastraron a sus dueños en una huida desesperada hacia la oscuridad del monte, aullando como cachorros golpeados. El caos se apoderó de la escena en segundos, desbaratando la autoridad intocable del coronel y convirtiendo a los atacantes en una turba desorganizada que luchaba por no ser aplastada por sus propias monturas. Y entonces, en medio del torbellino de polvo y miedo, la puerta se abrió. No fue derribada con violencia, ni forzada por un golpe. Se abrió lentamente, con un chirrido de goznes oxidados, empujada desde adentro por una garra inmensa y pesada. Elisa se apartó instintivamente, no por miedo sino por respeto reverencial, dejando paso a la verdadera autoridad. De la oscuridad insondable del interior emergió una cabeza masiva, coronada por una melena que ya no era la pelusa de un cachorro, sino un manto denso y oscuro que absorbía la poca luz disponible. Rey salió al porche, sus hombros musculosos moviéndose como pistones bajo la piel dorada, sus ojos ámbar brillando con una inteligencia fría, calculadora y letal. No rugió de nuevo, no hacía falta. Simplemente se paró delante de Elisa, una muralla viviente de colmillos y garras, y miró al coronel Damião directamente a los ojos, comunicándole sin palabras, en el lenguaje universal de la fuerza, que la jerarquía del poder acababa de cambiar radicalmente y para siempre. El caballo del coronel, traicionado por un pánico atávico que ninguna espuela podía controlar, dio una sacudida violenta hacia atrás, resbalando en el lodo aceitoso y lanzando a su jinete al suelo con un golpe sordo y humillante. Damião, el hombre que jamás había doblado la rodilla ante nadie, cayó de espaldas en la inmundicia del corral, perdiendo el sombrero y la dignidad en un solo movimiento torpe, mientras su rifle salía disparado hacia la oscuridad, lejos de su alcance. Desde su posición en el suelo, cubierto de barro y estiércol, alzó la vista y se encontró con una pesadilla viviente que desafiaba su comprensión del mundo. Rey no lo atacó, ni siquiera gruñó de nuevo. Simplemente lo observó desde arriba con una calma imperial, respirando profundamente, el vapor de su aliento condensándose en el aire frío como el humo de una locomotora, sus ojos fijos en la garganta expuesta del hombre que había ordenado su muerte meses atrás. El terror del momento se multiplicó cuando, de la sombra proyectada por el marco de la puerta, emergieron otras dos figuras silenciosas y letales, moviéndose con la fluidez del mercurio líquido. Sol y luna se posicionaron a los flancos de su hermano mayor, formando una barrera impenetrable de músculo y colmillos dorados frente a la mujer que los había criado. No eran una manada desordenada, eran un ejército disciplinado por el amor y el instinto defensivo, y su presencia física era tan abrumadora que el aire parecía volverse más denso y difícil de respirar. Los peones del coronel, hombres rudos acostumbrados a lidiar con toros bravos y jaguares acorralados, bajaron sus armas instintivamente, comprendiendo con una claridad helada que cualquier movimiento brusco, cualquier intento de levantar un cañón, desataría una masacre de la que ninguno saldría con vida para contarlo. Elisa dio un paso adelante, cruzando la línea invisible que separaba la seguridad de la casa del peligro del porche, y colocó una mano delgada y callosa sobre la melena oscura de Rey. El animal cerró los ojos brevemente ante el contacto, inclinando la cabeza hacia su palma, un gesto de sumisión voluntaria que contrastaba violentamente con la amenaza que representaba para los intrusos. «No son suyos, coronel», dijo ella, su voz resonando con una autoridad nueva forjada en el fuego de ese instante imposible. «Usted los tiró al río como basura. Usted los despreció porque no eran perfectos para su jardín. La ley de la selva, esa que usted cree controlar pero no entiende, dice que la vida pertenece a quien la protege y la nutre, no a quien firma un papel de compraventa manchado de sangre y capricho». Damião intentó ponerse de pie,
resbalando nuevamente en el fango, su rostro rojo de ira y vergüenza, manchado de tierra negra que se metía en sus ojos y boca. Buscó con la mirada a sus hombres, esperando que alguno disparara, que alguno rompiera el hechizo de miedo que los paralizaba, pero solo encontró rostros pálidos y ojos desorbitados fijos en las bestias. La superstición, tan arraigada en el sertón como las raíces de los árboles viejos, había tomado el control. Para ellos, aquello no era natural, no era biología. Veían en la viuda a una entidad protegida por fuerzas oscuras, y en los leones a demonios guardianes o, peor aún, a la reencarnación vengativa del marido muerto de Elisa, regresado del más allá para cobrar las deudas de honor que la justicia humana había ignorado. «Disparen, cobardes, maten a esas bestias», gritó el coronel con la voz quebrada, una orden que sonó patética y vacía en la inmensidad de la noche. Nadie movió un dedo. C, el delator, ya había comenzado a retroceder hacia la oscuridad del camino, murmurando oraciones atropelladas, desapareciendo entre los matorrales como la rata que siempre había sido. Los peones comenzaron a girar sus caballos lentamente, sin dar la espalda por completo a los felinos, en una retirada tácita que ignoraba la jerarquía habitual de la hacienda. Sabían que si una bala fallaba, o si herían a uno solo de los animales, los otros dos saltarían sobre ellos antes de que pudieran recargar, y no había salario en el mundo que valiera la pena morir destripado bajo la luna llena en un rancho olvidado. Finalmente, solo y derrotado, el coronel Damião logró ponerse en pie, recuperando su sombrero del lodo con un gesto brusco, intentando recomponer los jirones de su orgullo destrozado. Miró a Elisa con un odio que prometía venganzas futuras, un veneno frío que destilaba por sus ojos, pero no se atrevió a dar un paso hacia ella. «Esto no se queda así, bruja», siseó, escupiendo al suelo cerca de las patas de Rey, quien respondió mostrando los dientes en un rictus silencioso que hizo retroceder al hombre 2 pasos. «Hoy tienes suerte, pero el hambre volverá, y cuando estés débil, regresaré. Nadie desafía a la hacienda Santa Elena y vive para contarlo». Caminó hacia su caballo, que temblaba a unos metros de distancia, montó con dificultad y espoleó al animal salvajemente, desapareciendo en la noche al galope, perseguido por el eco de su propia humillación, cuando el sonido de los cascos se desvaneció por completo, y el silencio del monte volvió a asentarse sobre el rancho, pesado y absoluto. Las piernas de Elisa finalmente cedieron. Se dejó caer sentada en el suelo del porche, el aire saliendo de sus pulmones en un sollozo seco, la adrenalina abandonando su cuerpo y dejándola vacía y temblorosa. Inmediatamente, la ferocidad de los leones se evaporó como niebla al sol. Rey, sol y luna se volvieron hacia ella, empujándose unos a otros para llegar a su rostro, lamiendo sus lágrimas saladas y emitiendo ronroneos profundos que vibraban contra su pecho. Ya no eran los monstruos que habían hecho huir a hombres armados, eran sus niños grandes y torpes, preocupados por la angustia de su madre, ofreciéndole el único consuelo que conocían, su calor y su presencia física incondicional. A la mañana siguiente, la noticia de lo ocurrido en el rancho de la viuda corrió por la región más rápido que un incendio forestal en época de sequía. Los relatos se exageraban con cada boca que los contaba. Decían que Elisa había invocado a espíritus de la selva, que los leones hablaban con voz humana, que el coronel había sido atacado por sombras vivientes. Nadie se atrevió a acercarse al rancho en los días siguientes. Se formó un círculo invisible de respeto y temor alrededor de la propiedad. Incluso los cobradores de deudas, que solían ser implacables, tacharon el nombre de Elisa de sus listas, prefiriendo perder unos centavos a enfrentarse a la viuda de los leones. En la plaza del pueblo, cuando Elisa bajaba a buscar agua, la gente se apartaba, no con desprecio como antes, sino con una reverencia supersticiosa, dejándole el paso libre y murmurando bendiciones a su paso. Pero Elisa, a pesar de su victoria momentánea, era una mujer pragmática y sabía que el tiempo jugaba en su contra de manera cruel. Miraba su despensa vacía,
Miraba a sus hijos que crecían cada día y requerían más carne de la que ella podía cazar o mendigar, y sabía que la amenaza del coronel no había sido vacía. Damião era un hombre rencoroso y poderoso. Volvería, quizás no de frente, sino con veneno, con trampas o con fuego mientras dormían. Además, el espacio del rancho se había vuelto insuficiente. Los leones necesitaban correr, cazar, ser lo que la naturaleza había diseñado que fueran, y mantenerlos encerrados en 4 paredes de barro era otra forma de crueldad, una jaula de amor que terminaría por asfixiarlos a todos. Fue entonces cuando recordó al sacerdote viajero que había pasado por el pueblo meses atrás, un hombre extraño que hablaba de Dios no en las iglesias de piedra, sino en la creación viva, y que había mencionado un proyecto en el sur del país, un lugar donde los animales rescatados de circos y maltratos podían vivir sin miedo a los hombres. Con el corazón roto anticipadamente, sabiendo que la única forma de salvarlos realmente era dejarlos ir, Elisa escribió una carta con su letra temblorosa y rudimentaria, gastando sus últimas monedas en enviarla con un mensajero de confianza. Era el comienzo del fin de su pequeña familia, el acto de amor más doloroso que tendría que realizar, renunciar a su protección para garantizar su libertad antes de que la venganza del coronel o el hambre terminaran con el milagro dorado que había crecido en su sala. La carta había partido en manos de un mensajero a caballo, un muchacho del pueblo que aceptó el encargo más por el miedo supersticioso a negarse que por la paga miserable que Elisa pudo ofrecerle. A partir de ese momento, la vida en el rancho se transformó en una vigilia interminable, una espera suspendida en el tiempo, donde cada amanecer traía el alivio de seguir vivos y cada anochecer el temor de la oscuridad. Elisa sabía que la carta tardaría semanas en llegar a su destino y otras más en obtener respuesta, si es que la había. Mientras tanto, ella y sus leones vivían en un asedio invisible. No salía a la terraza sin su hoz en la mano, y sus ojos, antes cansados y tristes, ahora escaneaban la línea de árboles con la agudeza de un halcón, buscando el brillo de un rifle o la silueta de un hombre a caballo que viniera a terminar el trabajo que el coronel había dejado inconcluso. El hambre, ese viejo enemigo familiar, regresó con una venganza redoblada, pues los suministros que Elisa había logrado acumular se agotaban rápidamente ante el apetito voraz de 3 leones adultos en la plenitud de su fuerza. Rey, Sol y Luna ya no eran cachorros que se satisfacían con leche y sobras. Eran máquinas biológicas diseñadas para consumir proteínas, y sus cuerpos demandaban carne roja para mantener esa musculatura que había espantado a un ejército privado. Elisa comenzó a sacrificar lo poco que quedaba de su dignidad personal. Desarmó los últimos muebles de madera noble que había heredado de su madre y los vendió como leña a un vecino lejano, intercambiando recuerdos familiares por cuartos de res de mala calidad y gallinas viejas que ya no ponían huevos, todo para mantener llenos los estómagos de sus protectores y evitar que el instinto de caza los llevara fuera de la seguridad del rancho. En el pueblo, la leyenda de la viuda de los leones había mutado en algo casi religioso. Los habitantes, gente sencilla y temerosa de Dios, comenzaron a ver en Elisa a una figura bíblica, una especie de Daniel femenino que había amansado a las bestias con su pureza. Por las mañanas, Elisa encontraba ofrendas extrañas en el límite de su propiedad, canastas con maíz, trozos de carne envueltos en hojas de plátano, a veces incluso botellas de leche fresca. Nadie se dejaba ver, nadie tocaba a su puerta, pero esas ofrendas anónimas eran un pacto silencioso de la comunidad, una forma de decir que, aunque no se atrevían a enfrentarse abiertamente al coronel Damião, tampoco dejarían que la mujer que había humillado al tirano muriera de hambre. Elisa recogía los regalos con lágrimas en los ojos, agradeciendo al viento, sintiendo que por primera vez en años no era invisible para el mundo. Pero la benevolencia de los pobres no podía detener la maldad de los ricos, y el coronel Damião, herido en su orgullo más que en su cuerpo, cambió de táctica,
abandonando el ataque frontal por la guerra sucia y cobarde. Una tarde, mientras Elisa limpiaba el patio trasero, Rey se acercó a la cerca perimetral, olfateando el aire con una insistencia inusual, el pelo de su lomo erizado. Elisa corrió hacia él y vio tirado entre la hierba alta un trozo de carne fresca, jugosa y de un color rojo brillante que contrastaba con la tierra seca. Parecía un regalo, un manjar caído del cielo, pero Rey no se lo comió. En su lugar, retrocedió gruñendo, golpeando el suelo con la pata, advirtiendo a sus hermanas que se mantuvieran alejadas del objeto tentador. Elisa se acercó con cuidado, usando un palo para dar la vuelta a la carne, y descubrió el horror oculto en su interior. Cristales azules de estricnina molida brillaban incrustados en las fibras musculares, un veneno potente y agonizante que mataba retorciendo los músculos hasta romper los huesos. El coronel no necesitaba balas, quería verlos morir entre espasmos, quería que Elisa viera a sus hijos sufrir una muerte lenta y dolorosa que no pudiera curar con sus hierbas. El frío le recorrió la espalda al darse cuenta de lo cerca que habían estado del desastre. Si Rey hubiera tenido menos instinto, o si el hambre hubiera sido un poco más fuerte, ahora estaría cavando 3 tumbas gigantes en el patio de su casa. Recogió la carne envenenada con una pala, temblando de rabia, y la quemó en una hoguera lejos de la casa, viendo cómo el humo tóxico subía al cielo como una acusación muda. A partir de ese día, el rancho se convirtió en una prisión de máxima seguridad. Elisa no dejaba que los leones salieran al patio sin supervisión estricta, revisando cada centímetro de terreno antes de permitirles pisar la hierba. Dormía apenas un par de horas por noche, sentada en una silla junto a la puerta con la hoz en el regazo, sobresaltándose con cada crujido de la madera, viviendo en un estado de alerta permanente que consumía su salud física. Su piel se volvió grisácea, sus ojos se hundieron en cuencas oscuras, y su ropa le colgaba del cuerpo esquelético, pero su voluntad permanecía inquebrantable, alimentada por el amor feroz que sentía por aquellas criaturas que dependían totalmente de su vigilancia para seguir respirando. Semanas después, cuando la esperanza comenzaba a desmoronarse bajo el peso del cansancio, una nube de polvo en el horizonte anunció la llegada de lo inesperado. No eran los caballos del coronel, ni los carros de los vecinos. Era una camioneta vieja y ruidosa, un vehículo que tosía humo negro y avanzaba dando tumbos por el camino lleno de baches. Elisa salió al porche, flanqueada por sol y luna, esperando lo peor, pero del vehículo descendió una figura vestida de negro, cubierta de polvo de la cabeza a los pies. Era el padre Anselmo, el sacerdote viajero al que había escrito, acompañado por 2 hombres vestidos con ropa de trabajo y guantes gruesos. El sacerdote se quitó el sombrero, limpiándose el sudor de la frente, y miró hacia el porche con una expresión que mezclaba el terror sagrado y la admiración absoluta al ver a la viuda escoltada por depredadores alfa. «Hija mía», dijo el padre Anselmo con voz temblorosa, deteniéndose a una distancia prudente de la cerca. «Recibí tu carta. Pensé que era una exageración nacida de la soledad, una metáfora del dolor, pero veo que la realidad supera cualquier parábola». Elisa bajó la hoz, sintiendo que las rodillas le fallaban por el alivio. No estaba sola. Alguien había venido. Los hombres que acompañaban al cura miraban a los leones con los ojos desorbitados, sus manos aferradas a las jaulas de transporte que llevaban en la parte trasera del camión, jaulas de acero reforzado que parecían demasiado pequeñas para contener tanta majestad salvaje. «Ellos son del santuario», explicó el sacerdote señalando a los hombres. «Han venido desde el estado de Paraná. El viaje ha sido largo y difícil, pero están aquí para llevarse a tus hijos a un lugar donde ningún coronel pueda alcanzarlos jamás». La noticia fue un bálsamo y una puñalada al mismo tiempo. La salvación había llegado, pero el precio era la separación definitiva. Esa noche, mientras los hombres del santuario preparaban el camión y discutían la logística de sedar y trasladar a 3 leones adultos sin causarles daño,
Elisa se sentó por última vez en el suelo de su sala con su manada. El ambiente en la casa era denso, cargado de una tristeza pesada y silenciosa. Los animales parecían intuir que algo trascendental estaba por ocurrir. Rey apoyó su enorme cabeza en el regazo de Elisa, cerrando los ojos mientras ella le acariciaba las orejas, memorizando la textura de su pelaje, el ritmo de su respiración, el olor único a vida salvaje que había llenado su hogar y su corazón vacío durante meses. Elisa les habló en susurros durante horas, contándoles sobre las tierras verdes del sur, sobre los espacios abiertos donde podrían correr sin miedo a las cercas o al veneno, sobre una vida donde no tendrían que defender a una viuda pobre de la maldad humana. Lloró en silencio, dejando que sus lágrimas mojaran las melenas doradas, pidiéndoles perdón por no poder ser su madre para siempre, por tener que romper el vínculo sagrado que los unía para poder salvarles la vida. Fue una despedida sin palabras, una transferencia de amor y dolor que selló un pacto eterno entre especies. Ella les daba la libertad, y ellos se llevaban su corazón en el pecho, dejando atrás a una mujer que volvería a ser solo una viuda pobre en un rancho de adobe, pero que nunca más sería la misma persona que había encontrado una caja en la lluvia. La madrugada llegó envuelta en una neblina fría y húmeda que se pegaba a la piel como un sudario, difuminando los contornos del rancho y convirtiendo el paisaje en una acuarela gris de tristeza contenida. Los hombres del santuario se movían con una eficiencia clínica y respetuosa, preparando las dosis de sedante bajo la luz temblorosa de las linternas, mezclando líquidos en jeringas de metal que brillaban con una promesa de sueño artificial. El olor a éter y alcohol invadió el aire, un aroma químico y ajeno que hizo arrugar la nariz a los leones, quienes, inquietos por la actividad inusual y la presencia de extraños, caminaban en círculos dentro de la sala, rozando las piernas de Elisa en busca de una explicación que ella no podía darles con palabras. Ella sabía que tenía que ser fuerte, que su pulso no podía temblar, porque los animales solo permitirían que se acercaran con las agujas si ella estaba allí, acariciándolos, sirviendo como el puente de confianza traicionera necesario para salvarles la vida. El momento más desgarrador fue cuando le tocó el turno a Rey, el patriarca de esa familia imposible, quien se había mantenido sentado observando cómo sus hermanas caían lentamente en un sopor pesado sobre las mantas viejas. Cuando el veterinario se acercó con la jeringa escondida en la mano, Rey soltó un gruñido bajo de advertencia, mostrando los colmillos, pero Elisa se arrodilló frente a él, tomó su enorme cabeza entre sus manos y pegó su frente a la de la bestia, susurrándole las mismas canciones de cuna que le cantaba cuando era un cachorro moribundo en una caja. El león se relajó al sentir el contacto de su madre, cerrando los ojos con confianza ciega, y ni siquiera se estremeció cuando la aguja atravesó su piel dura. Simplemente suspiró, un sonido largo y profundo, y se dejó caer pesadamente en el regazo de Elisa, traicionado por el amor, durmiendo el sueño de los justos mientras ella lloraba en silencio sobre su melena. Cargar los cuerpos inertes hacia el camión fue una tarea titánica que requirió la fuerza combinada de 4 hombres y una lona resistente, arrastrando cientos de kilos de músculo puro a través del barro del patio. Elisa caminaba al lado de cada camilla improvisada, sosteniendo una pata colgante o acomodando una cabeza dormida, negándose a apartarse hasta que el último cerrojo metálico de las jaulas chasqueó con un sonido definitivo y cruel. Verlos allí, encerrados tras barrotes de acero frío, reducidos a bultos dorados e inmóviles en el suelo de una jaula de transporte, fue una imagen que se grabó en la retina de Elisa con fuego. Parecían prisioneros, no reyes, y la duda la asaltó con la fuerza de un golpe físico, preguntándose si la libertad valía el precio de ese trauma, si despertaran asustados y solos en un lugar extraño, buscándola en la oscuridad y encontrando solo el vacío. El motor del camión viejo tosió y rugió, rompiendo el silencio matutino con una vibración mecánica y fea que hizo huir a los pájaros de los árboles cercanos. El padre Anselmo se acercó a Elisa,
quien permanecía de pie en el porche, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si intentara mantener su corazón dentro de la caja torácica, y le puso una mano en el hombro, murmurando una bendición que sonó vacía ante la magnitud de la pérdida. «Has hecho lo correcto, hija», dijo el cura, pero sus palabras se perdieron en el ruido de los engranajes y las ruedas girando sobre la grava. El vehículo comenzó a moverse, alejándose lentamente por el camino lleno de baches, llevándose consigo la única alegría que Elisa había conocido en años, dejando tras de sí una nube de polvo rojo y gases de escape que ella observó hasta que la última luz trasera desapareció en la curva del camino, cortando el cordón umbilical invisible que la unía a la vida salvaje. Regresar al interior de la casa fue como entrar en una tumba recién sellada. El silencio no era paz, era una ausencia gritante que rebotaba en las paredes desnudas. El olor almizclado de los leones seguía allí, fuerte y penetrante, impregnando los muebles rotos y el suelo de tierra, un fantasma olfativo que le recordaba dolorosamente lo que acababa de perder. Elisa vio las marcas de garras profundas en la pata de la mesa, los mechones de pelo dorado atrapados en las astillas de la puerta, el cuenco de agua vacío en la esquina, y sintió que la casa se le venía encima, inmensa y vacía. Se sentó en el mismo lugar donde Rey solía echarse a sus pies y esperó sentir su calor, pero el suelo estaba frío, implacablemente frío, y por primera vez en meses, el miedo a la soledad fue más fuerte que el miedo al coronel o al hambre. La noticia de la partida de los leones llegó a oídos del coronel Damião esa misma tarde, llevada por los mismos chismosos que antes habían informado de su presencia. Se dijo que el hombre montó en cólera, furioso por haber perdido la oportunidad de su venganza sangrienta, por haber sido burlado por una viuda pobre y un cura forastero que le arrebataron sus trofeos antes de que pudiera reclamarlos. Sin embargo, también hubo un alivio secreto en su furia. En el fondo, Damião no quería volver a enfrentarse a aquella mirada dorada que lo había humillado, ni quería lidiar con la extraña protección mística que parecía rodear a Elisa. Mandó a sus hombres a vigilar el rancho, quizás esperando encontrarla vulnerable ahora que estaba sola, pero algo había cambiado en la percepción del pueblo. Elisa ya no era una presa fácil, era la mujer que había caminado con bestias, y esa aura de leyenda la protegía más que cualquier cerca de alambre. Las noches siguientes fueron un tormento de insomnio y alucinaciones auditivas para Elisa, quien se despertaba sobresaltada creyendo escuchar un rugido lejano o el sonido de garras raspando la puerta. Se levantaba en la oscuridad, con el corazón acelerado, y abría la ventana esperando ver 3 pares de ojos brillantes en la maleza, pero solo encontraba la oscuridad indiferente del sertón y el canto monótono de los grillos. La cama le parecía demasiado grande, la casa demasiado silenciosa, y a menudo terminaba durmiendo en el suelo de la sala, envuelta en las mantas viejas que aún conservaban el olor de sus hijos, aferrándose a ese aroma como un náufrago a una tabla en medio del océano. La soledad física era absoluta, pero su mente estaba poblada de recuerdos dorados, de momentos de ternura salvaje que nadie podría quitarle jamás, ni siquiera el tiempo. Con el paso de las semanas, la vida de Elisa retomó una normalidad gris y monótona, pero ella ya no era la misma mujer invisible que había encontrado la caja en la lluvia. Los vecinos, antes hostiles o indiferentes, ahora la saludaban con un respeto cauteloso cuando bajaba al pueblo. Le dejaban el paso libre en el mercado, el carnicero le guardaba los mejores cortes sin cobrarle de más, y los niños la señalaban susurrando historias fantásticas sobre cómo montaba leones como si fueran caballos. Se había convertido en un mito viviente, una figura que inspiraba temor y admiración a partes iguales, y esa reputación mantenía a raya a los cobradores y a los matones del coronel, quienes preferían no tentar a la suerte con alguien que claramente tenía el favor de fuerzas que no comprendían. Elisa aceptaba este nuevo estatus con humildad silenciosa, sabiendo que su verdadera fuerza no era mágica, sino nacida del amor desesperado. Meses después,
Cuando la estación de lluvias volvió a azotar la sierra, el padre Anselmo regresó al pueblo en su vieja camioneta, trayendo consigo algo más valioso que oro para Elisa: una carta y una fotografía granulada en blanco y negro. Sentados en el porche, mientras la lluvia golpeaba el techo reparado, el sacerdote leyó en voz alta las palabras escritas por el director del santuario en el sur. Decía que Sol, Luna y Rey se habían adaptado maravillosamente a su nuevo hogar, una reserva inmensa de bosque nativo protegida por guardas armados. Decía que cazaban juntos, que dormían bajo las estrellas y que Rey se había convertido en el macho dominante de la zona, respetado y libre. La fotografía mostraba 3 siluetas borrosas descansando a la sombra de un árbol grande, y Elisa pasó el dedo sobre la imagen borrosa, llorando lágrimas de pura alegría y alivio, sintiendo que finalmente podía respirar de nuevo. Esa carta se convirtió en su tesoro más preciado, guardada en una caja de lata junto a su cama, leída y releída hasta que el papel se volvió frágil y transparente en los dobleces. Saber que estaban vivos, que eran libres y que seguían juntos, le dio a Elisa la fuerza para seguir adelante con su propia vida solitaria. Volvió a criar cabras, cultivó su pequeña huerta y envejeció en ese rancho de adobe que ya no se caía a pedazos, porque ella lo mantenía en pie como un templo a la memoria de lo que había vivido allí. Nunca volvió a casarse, nunca tuvo hijos humanos, pero nunca se sintió estéril o vacía. Ella había sido madre de reyes, había amamantado a la naturaleza salvaje y había sobrevivido para contarlo. Su maternidad no estaba hecha de sangre y pañales, sino de carne cruda, instinto, y una despedida que le había roto el corazón para salvarles el alma. El silencio que se instaló en el rancho tras la partida de los leones no era una paz tranquila, sino una entidad densa y sofocante que ocupaba cada rincón, recordándole a Elisa con una crueldad constante que estaba sola de nuevo. Se encontraba a menudo hablando en voz alta con la nada, sirviendo comida en cuencos que ya no tenían dueños y despertándose en medio de la noche con la mano extendida buscando un pelaje que ya no estaba allí. La casa, que antes vibraba con la energía contenida de 3 depredadores, parecía haberse encogido, volviéndose fría y estéril, una cáscara vacía que crujía con el viento, como si también ella llorara la ausencia de sus inquilinos dorados. Sin embargo, Elisa se negó a dejarse consumir por la melancolía. Mantuvo el lugar impecable, reparando cada grieta y cuidando el jardín, convirtiendo el rancho en un santuario de memoria, un lugar sagrado donde la vida salvaje había tocado la vida humana y la había transformado para siempre. El coronel Damião, incapaz de digerir la humillación pública de haber sido burlado por una mujer pobre, intentó mantener su cerco de hostilidad, enviando a sus capataces a cortar las cercas de Elisa o a envenenar su pozo con cadáveres de animales. Pero el miedo había cambiado de bando. Los hombres del pueblo, antes sumisos y aterrorizados, comenzaron a vigilar el rancho de la viuda por las noches, armados con escopetas viejas y machetes, formando una guardia silenciosa que protegía a la madre de los leones. El coronel descubrió con rabia impotente que su dinero ya no compraba lealtades absolutas en una tierra que había visto un milagro. Su poder se erosionaba día a día, carcomido por la leyenda de una mujer que tenía a la naturaleza de su lado. Con el paso de los años, la hacienda Santa Elena, otrora un imperio de riqueza y arrogancia, comenzó a marchitarse como una fruta podrida bajo el sol. El ganado enfermaba sin razón aparente, los cultivos se secaban y los trabajadores abandonaban las tierras, alegando que el lugar estaba maldito por la maldad de su dueño. Damião, envejecido y consumido por la paranoia, se encerró en su casa grande, viendo cómo su mundo se desmoronaba mientras colina abajo el pequeño rancho de adobe de Elisa florecía con una vitalidad inexplicable. Las cabras de Elisa daban más leche que nunca. Su huerto rebosaba de verduras verdes incluso en la sequía, y las flores silvestres crecían alrededor de su porche con una exuberancia que parecía desafiar las leyes de la botánica, como si la tierra misma estuviera pagando una deuda de gratitud. Elisa, por su parte, encontró un nuevo propósito en su soledad.
Su fama de domadora atrajo a personas de toda la región que traían animales enfermos o heridos, buscando en sus manos callosas el mismo milagro que había salvado a los leones. Perros atropellados, caballos con cólicos, pájaros con alas rotas. Su porche se convirtió en un hospital de campaña donde ella aplicaba los conocimientos de hierbas que había recuperado para salvar a Rey. No cobraba dinero, solo pedía respeto por la vida, y cada animal que sanaba bajo su cuidado era una pequeña victoria contra la muerte, una forma de seguir honrando el pacto que había hecho aquella noche de tormenta. Las cartas del santuario llegaban con la regularidad de las estaciones, trayendo noticias que eran el combustible de la vida de Elisa. Le contaban que Rey se había convertido en un macho alfa magnífico, padre de cachorros que llevaban su sangre fuerte y noble. Le enviaban fotos borrosas donde se veía su melena oscura y cicatrices de batalla, marcas de una vida libre y salvaje que llenaban a Elisa de un orgullo maternal feroz. Ella pegaba las fotos en las paredes de adobe, convirtiendo su sala en una galería de triunfos lejanos, hablando con las imágenes como si fueran ventanas mágicas a través de las cuales podía enviar su amor hasta el sur. El tiempo, sin embargo, no se detiene ni por amor ni por leyendas, y comenzó a cobrar su precio en el cuerpo de Elisa. Su espalda se curvó bajo el peso de los años, sus manos se llenaron de manchas y sus pasos se volvieron lentos y arrastrados. Pero sus ojos conservaban el mismo brillo desafiante de su juventud, esa chispa de quien ha mirado a la muerte a la cara y la ha obligado a parpadear. Se convirtió en la anciana sabia del pueblo, la matriarca espiritual a la que todos acudían en busca de consejo, y aunque vivía sola, nunca más volvió a sentirse abandonada, pues llevaba dentro de sí la compañía de 3 corazones que latían al unísono con el suyo a kilómetros de distancia. La primera sombra de duelo real llegó una tarde de invierno, 10 años después de la partida de los leones, cuando una carta con borde negro trajo la noticia de la muerte de Luna. La leona había muerto pacíficamente mientras dormía bajo un árbol, vieja y cansada, rodeada de su propia descendencia. Elisa recibió la noticia no con desesperación, sino con una tristeza serena y profunda. Se vistió de luto riguroso, encendió una vela en la ventana y pasó la noche en vigilia, sintiendo cómo una parte de su propia alma se desprendía y volaba hacia el cielo. El pueblo entero respetó su dolor, guardando silencio al pasar por su casa, reconociendo que la muerte de una bestia lejana era para ella la pérdida de una hija amada. La muerte de Sol siguió 2 años después, a causa de una pelea territorial con un macho joven, una muerte digna de un guerrero que defiende lo suyo. Elisa sintió el golpe físico cuando leyó la carta, un dolor agudo en el pecho que la obligó a sentarse para no caer. Ya solo quedaba Rey, el primero que la había lamido, el protector, el rey de su corazón. Su supervivencia se convirtió en el hilo que mantenía a Elisa atada a la tierra. Su vínculo con él se volvió casi telepático. Ella aseguraba saber cuándo él estaba herido o hambriento, viviendo su vida a través de la conexión invisible que los unía, resistiendo a la muerte solo para no dejarlo solo en el mundo espiritual. El coronel Damião murió poco después, pero su final fue el reverso oscuro de la vida de Elisa. Lo encontraron muerto en su sillón de cuero, solo, con una botella vacía a sus pies y el rostro contorsionado por una mueca de miedo, como si hubiera visto al diablo venir a cobrar su alma. No hubo luto en el pueblo, solo un suspiro de alivio colectivo y funerales apresurados para enterrar una era de opresión. Elisa no fue al entierro, ni sintió alegría por su muerte. Simplemente miró hacia la hacienda abandonada desde su porche y sintió lástima por un hombre que, teniendo todo el oro del mundo, murió más pobre que la viuda que vivía en un rancho de barro. Ahora, con el enemigo humano enterrado y 2 de sus hijos en el cielo, el mundo de Elisa se redujo a la espera paciente del final, centrada únicamente en la existencia lejana de Rey. Ella sabía que su propio tiempo estaba atado al de él, que eran 2 velas ardiendo al mismo ritmo y que cuando una se apagara, la otra la seguiría inevitablemente.
Se sentaba en su mecedora todas las tardes, mirando el camino por donde se habían ido, una figura pequeña y frágil envuelta en chales, sosteniendo la vigilia más larga del mundo, una madre esperando que la historia terminara tal como debía ser, con dignidad, amor y un último rugido que cerrara el círculo de sus vidas. La vejez finalmente reclamó su tributo una mañana de agosto, cuando las piernas de Elisa se negaron a sostenerla al levantarse de la cama, dejándola tendida sobre las sábanas de algodón con una fiebre que ardía bajo su piel pergaminosa. No hubo pánico en su mirada, solo una aceptación tranquila, como quien recibe a un viejo amigo que llega un poco antes de lo esperado a la cita. El pueblo, alertado por la ausencia de humo en su chimenea, acudió en masa. Las mujeres que antaño la miraban con desdén, ahora se turnaban para humedecer sus labios con paños frescos y acomodar las almohadas, tratando a la Madre de los Leones con la reverencia reservada a las santas vivas. El rancho se llenó de un murmullo respetuoso, de olor a velas de cera de abeja y a hierbas medicinales, transformándose en una sala de espera entre este mundo y el siguiente, donde el tiempo parecía haberse detenido para permitir una última despedida digna. La fiebre trajo consigo sueños vívidos que se superponían a la realidad, borrando las paredes de adobe y reemplazándolas con la inmensidad de una sabana dorada que Elisa nunca había visto con sus ojos físicos, pero que conocía a través de la sangre de sus hijos. En su delirio ya no estaba vieja ni cansada. Corría con pies ligeros junto a sol y luna, sintiendo la hierba alta rozar sus piernas, escuchando el ritmo atronador de sus corazones corriendo al unísono. Veía a Rey, majestuoso y eterno, esperándola en lo alto de una colina de piedra, con su melena ondeando al viento como una bandera de guerra y paz. Elisa sonreía en su sueño, extendiendo las manos hacia el aire vacío de la habitación, sus dedos buscando acariciar pelajes invisibles, murmurando nombres que hacían persignarse a las vecinas que velaban su descanso. Mi niño, mi rey, ya voy. Afuera, como respondiendo a la energía que se liberaba dentro de la casa, el clima comenzó a cambiar drásticamente. El cielo, que había estado despejado, se cubrió de nubes negras y pesadas, muy parecidas a las de aquella noche lejana de 1928. El viento comenzó a aullar entre los árboles, doblando las ramas y levantando remolinos de polvo rojo, creando una sinfonía atmosférica que parecía preparar el escenario para un evento trascendental. Los animales del corral se agitaron, las cabras balaban nerviosas, y los perros del pueblo aullaban sin razón aparente, mirando hacia el rancho de la viuda con las orejas gachas, detectando una presencia que los humanos no podían ver, pero que la naturaleza reconocía instintivamente. La muerte no venía sola, venía escoltada. El padre Anselmo, ya muy anciano y caminando con dificultad apoyado en un bastón, llegó para administrar los últimos sacramentos, trayendo consigo el óleo sagrado y la estola morada. Se acercó al lecho de Elisa y vio en sus ojos una claridad que trascendía la fiebre. Ella no necesitaba confesión, pues su vida había sido una penitencia y una redención continua. «Padre», susurró ella, con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento, «no rece por mi salvación. Rece para que él no me espere mucho tiempo». El sacerdote entendió de inmediato a quién se refería. No hablaba de Dios ni de su difunto esposo Antonio, hablaba de Rey, su alma gemela animal, cuya existencia estaba tan entrelazada con la suya que la muerte de uno sería inevitablemente la señal para el otro. La noche cayó sobre el sertón con una oscuridad densa, rota solo por los relámpagos que rasgaban el horizonte, iluminando brevemente el rostro pálido de Elisa, que parecía esculpido en cera. Su respiración se volvió superficial y errática, un hilo frágil que amenazaba con romperse en cualquier segundo. Las mujeres del pueblo rezaban el rosario en voz baja, un mantra rítmico que llenaba la habitación, pero Elisa ya no las escuchaba. Sus sentidos estaban volcados hacia adentro, sintonizados con una frecuencia lejana que venía del sur. Podía sentirlo.
Podía sentir que Rey también estaba tumbado en la tierra fría, viejo, cansado, rodeado por el silencio de su propia manada que respetaba el final del patriarca. Sentía su respiración ralentizarse al mismo ritmo que la suya, dos corazones distantes latiendo en una sincronía final y perfecta. De repente, Elisa abrió los ojos de par en par, y su mirada, antes nublada por la catarata y la edad, se volvió límpida y brillante, de un azul intenso que recordaba al de los cachorros que había sacado de la caja. Se incorporó levemente en la cama, con una fuerza que no debería tener, y miró hacia la puerta cerrada del rancho como si alguien acabara de entrar. «¿Los oyes, Antonio?», dijo con claridad, confundiendo el pasado y el presente, o quizás viendo a todos sus muertos reunidos para la bienvenida. «Han venido. No hay barro. Ya no tienen frío». Una sonrisa de pura dicha iluminó su rostro, borrando décadas de sufrimiento y soledad, rejuveneciéndola en el instante preciso de su despedida. Extendió ambos brazos hacia el vacío, con las palmas abiertas en un gesto de recibimiento, como quien se prepara para abrazar a un hijo que regresa de una larga guerra. El ambiente en la habitación cambió de golpe. La temperatura bajó drásticamente y el aire se volvió eléctrico, cargado de estática, haciendo que el vello de los brazos de los presentes se erizara. No era una presencia maligna, sino una fuerza de la naturaleza, una energía primaria y poderosa que llenó el espacio pequeño, desplazando el miedo a la muerte y reemplazándolo con un asombro reverencial. Las velas parpadearon violentamente, casi apagándose, y las sombras en las paredes parecieron cobrar formas felinas, alargadas y sinuosas que danzaban alrededor de la cama de la moribunda. Nadie se atrevió a moverse ni a hablar. Sabían que estaban presenciando algo sagrado, el momento exacto en que el velo entre los mundos se rasgaba para permitir un reencuentro que desafiaba las leyes de los hombres y de la Iglesia. Elisa soltó un último suspiro largo y liberador, y su cuerpo se relajó sobre las almohadas, pero su sonrisa quedó grabada en sus labios, una marca indeleble de victoria final. En ese preciso instante, justo cuando su corazón dejó de latir, el sonido del mundo exterior se apagó por completo. La lluvia cesó, el viento se detuvo y los grillos callaron. Hubo un segundo de silencio absoluto, un vacío sónico que pesó sobre el rancho como una campana de cristal, y entonces, rompiendo ese silencio imposible, se escuchó. No vino del cielo, ni de la tormenta que se alejaba. Vino de todas partes y de ninguna, un sonido que no pertenecía a esa geografía, un eco lejano pero inconfundible que hizo vibrar los vidrios de la ventana y resonó en los huesos de todos los que estaban allí. Era un rugido poderoso, profundo y cargado de una tristeza antigua, el lamento de un rey que despide a su reina. No era un sonido de este mundo, sonaba lejano, como si viajara a través de miles de kilómetros en un instante, transportado por el mismo viento que se llevaba el alma de Elisa. Los presentes se miraron con los ojos llenos de lágrimas y terror sagrado, comprendiendo sin necesidad de palabras lo que acababa de ocurrir. En algún lugar del sur, bajo el mismo cielo tormentoso, Rey acababa de exhalar su último aliento al mismo tiempo que ella, y su espíritu había cruzado la distancia física para venir a buscarla, para cumplir la promesa de lealtad que habían sellado con leche y sangre hacía tantos años. El funeral de Elisa fue el evento más grande que el pueblo había visto jamás. Vinieron personas de las aldeas vecinas, granjeros, peones e incluso antiguos enemigos de la hacienda Santa Elena, todos unidos por el respeto a la leyenda. La enterraron en el jardín de su rancho, justo en el lugar donde solía sentarse con Rey a ver el atardecer, bajo una cruz de madera sencilla. Pero la verdadera historia no terminó con la tierra cubriendo su ataúd. Semanas después, llegó una carta del santuario confirmando lo imposible. Rey había muerto plácidamente la misma noche, a la misma hora exacta que Elisa, sin enfermedad aparente, simplemente dejando de vivir porque su vínculo en la tierra se había roto. La ciencia no podía explicarlo,
Pero el pueblo de São Miguel no necesitaba ciencia. Tenían la memoria de un rugido que había desafiado a la muerte y la certeza de que en algún lugar, en una sabana eterna donde nunca falta la comida ni el amor, una mujer camina para siempre rodeada de 3 leones dorados. El polvo del tiempo, ese que todo lo borra y todo lo cubre, terminó por reclamar el rancho de adobe como había reclamado a sus habitantes, disolviendo las paredes bajo las lluvias de 1000 veranos y devolviendo la arcilla a la tierra roja de donde vino. Hoy, si uno pasa por ese camino olvidado de la sierra, apenas encontrará los cimientos de piedra y la cruz de madera que marca el descanso de Elisa, rodeada de una vegetación salvaje que parece proteger el lugar con celo. Sin embargo, dicen los viejos del lugar que la hierba allí crece más verde que en ninguna otra parte, y que las flores silvestres que brotan en primavera tienen un color dorado intenso, como si la tierra misma recordara el pelaje de las bestias que una vez durmieron allí. La naturaleza no olvida la bondad, y ha convertido la tumba de la viuda pobre en un pequeño santuario de vida, un punto de luz en un paisaje a menudo marcado por la sequía y el olvido. La leyenda de la viuda de los leones se ha transmitido de generación en generación, transformándose con cada relato, pero conservando siempre su núcleo de verdad dolorosa y bella, que el amor es una fuerza más salvaje y poderosa que cualquier depredador. En las noches de tormenta, cuando los truenos sacuden las ventanas y la luz se va en los pueblos cercanos, las madres ya no asustan a sus hijos con cuentos del hombre del saco o de demonios nocturnos. Les cuentan la historia de Elisa y Rey. Les hablan de cómo una mujer que no tenía nada dio todo lo que tenía, y de cómo 3 monstruos resultaron tener corazones más nobles que el hombre más rico de la región. Es una lección de moralidad que ha calado hondo en la cultura local, enseñando que la verdadera realeza no se compra con oro, sino que se gana con compasión y coraje frente a la injusticia. Curiosamente, la hacienda Santa Elena, que una vez fue el símbolo del poder absoluto y la arrogancia humana, hoy es poco más que una ruina triste invadida por las termitas y el moho. Nadie quiso comprar esas tierras después de la muerte del coronel Damião, como si la mala suerte se hubiera impregnado en el suelo, envenenando el agua y el aire con el recuerdo de su crueldad. Los muros de la Casa Grande se han derrumbado, dejando ver el esqueleto de una ambición desmedida que terminó en nada, mientras que el nombre del coronel se pronuncia apenas como una advertencia, un susurro vergonzoso sobre lo que le sucede al alma cuando se endurece contra la creación de Dios. Es la justicia poética del tiempo. El palacio se convirtió en polvo, mientras que el rancho humilde se convirtió en leyenda. A veces, los camioneros que cruzan la sierra de madrugada juran haber visto cosas que la razón no puede explicar, sombras alargadas y majestuosas que cruzan la carretera cerca de donde solía estar la casa de Elisa. Dicen que no sienten miedo, sino una extraña paz, como si estuvieran siendo vigilados por guardianes antiguos que se aseguran de que ningún mal vuelva a entrar en ese valle. Algunos incluso aseguran haber visto a una mujer pequeña, vestida de negro, caminando por el borde del camino con una antorcha en la mano, acompañada por 3 siluetas gigantescas que no hacen ruido al pisar. Quizás sea solo la fatiga del viaje o la niebla jugando trucos visuales, o quizás sea la prueba de que hay lazos que ni siquiera la muerte tiene la autoridad para romper. Lo cierto es que la historia de Elisa cambió algo fundamental en la conciencia de esa comunidad rural. La gente comenzó a mirar a los animales con otros ojos, no solo como herramientas de trabajo o bestias de carga, sino como seres capaces de lealtad y sentimiento. Se fundó un pequeño refugio para animales abandonados en el pueblo vecino, que lleva el nombre de El Refugio de Rey, financiado por donaciones anónimas y mantenido por voluntarios que crecieron escuchando la historia. No hay leones allí, por supuesto, solo perros viejos y gatos callejeros, pero el espíritu es el mismo, la convicción de que toda vida merece una segunda oportunidad y que salvar a un ser indefenso es, en última instancia, una forma de salvarse a uno mismo de la indiferencia del mundo. El misterio de aquel rugido final
Sigue siendo motivo de debate entre los escépticos y los creyentes, una frontera difusa entre la coincidencia biológica y el milagro espiritual. Los científicos dirían que fue un fenómeno acústico, o quizás el sonido de la tormenta distorsionado por la geografía del cañón. Los veterinarios dirían que la conexión telepática entre especies es imposible. Pero nadie que estuvo allí esa noche, nadie que sintió la vibración en sus propios dientes, tiene la menor duda de lo que escuchó. Fue una despedida, sí, pero también fue una declaración de victoria, un grito que afirmaba que el amor había vencido a la distancia, al tiempo y a la muerte misma, uniendo dos puntos del mapa en un solo latido final. Al final, Elisa no dejó dinero, ni propiedades, ni herederos de sangre que llevaran su apellido, pero dejó una herencia mucho más valiosa y duradera, la certeza de que la soledad no es un destino ineludible. Nos enseñó que la familia no se define por la biología, sino por la disposición a compartir el hambre y el frío, por el valor de abrir la puerta en medio de la tormenta, cuando la lógica dice que debemos cerrarla con doble traba. Ella, que fue desechada por la sociedad como una viuda inútil, encontró su propósito en lo que otros consideraron basura, y al hacerlo, se elevó por encima de todos sus detractores, coronada no con joyas, sino con la lealtad inquebrantable de los reyes de la selva. Su vida fue un testimonio silencioso de resistencia, una vela encendida en la oscuridad que se negó a apagarse a pesar de los vientos huracanados de la desgracia. Nos recuerda que, a veces, los ángeles guardianes no tienen alas de plumas blancas, sino garras afiladas y colmillos capaces de triturar huesos, y que Dios a menudo utiliza los instrumentos más extraños para proteger a sus hijos más vulnerables. La caja de madera podrida que ella rescató del barro no contenía solo animales, contenía su propia salvación, la llave que abrió la jaula de su propia tristeza y le permitió volar libre, aunque sus pies nunca dejaran el suelo de tierra de su cocina. Así termina la historia de la viuda y sus leones, no con un final triste, sino con una promesa eterna que flota en el aire del sertón. Porque mientras haya alguien dispuesto a detenerse en el camino para ayudar a un ser caído, mientras haya alguien capaz de ver la nobleza oculta bajo la suciedad y el abandono, el espíritu de Elisa y Rey seguirá vivo. No están muertos. Simplemente se mudaron a un lugar donde el coronel no puede entrar, donde las cercas no existen y donde siempre es primavera en la sabana. Y si escuchas con atención en las noches de viento, quizás, solo quizás, puedas oír el eco de su felicidad, rugiendo bajito para arrullar el sueño de los justos. ¿Y tú, alguna vez has escuchado una historia parecida donde vives sobre lazos imposibles que desafían la muerte? Cuéntame aquí en los comentarios, porque quizás la próxima gran leyenda esté sucediendo ahora mismo cerca de tu casa.